¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestras clases virtuales en la asignatura de Física Básica 2. En el capítulo Primera Ley de la Termodinámica. Específicamente, el día de hoy vamos a abarcar el ciclo diésel. Vamos a definir qué es el ciclo diésel, cómo se encuentra compuesto este ciclo termodinámico. Vamos a realizar una comparación en cuanto a su rendimiento con el ciclo Otto. Y finalmente vamos a resolver un problema de aplicación. En este problema vamos a demostrar de forma práctica, es decir, en la pizarra, la eficiencia térmica de un ciclo diésel. Y finalmente vamos a determinar la variación de entropía en todo este ciclo termodinámico. Empecemos entonces. Ciclo diésel. El ciclo diésel es el ciclo ideal para motores de encendido por compresión. La bujía es sustituida por un inyector de combustible en los motores diésel. En este motor se asume que la adición de calor se produce durante un proceso a presión constante, es decir, el proceso BC que se muestra en la figura, el cual se inicia con el pistón en el punto muerto superior. El motor diésel de 4 tiempos funciona con 4 carreras de los pistones: admisión de aire, compresión, potencia y escape. Las válvulas de admisión y de escape abren y cierran en momentos exactos en relación con el pistón. La diferencia más importante entre el motor Otto y el motor diésel es que en el ciclo Otto el encendido es por chispa y en el ciclo diésel el encendido se realiza por compresión. Un motor de 4 tiempos diésel es aquel que tiene un ciclo de combustión que consta de admisión, compresión, explosión o ignición y escape. Los motores diésel son muy habituales y utilizados en maquinaria y transporte pesados. También en accionamiento industrial, motobombas, compresores, motores estacionarios. Un motor diésel utiliza mucha más compresión que un motor a gasolina. Un motor a gasolina comprime a un porcentaje de 8:1 hasta 12:1. Mientras que un motor diésel comprime a un porcentaje de 14:1 hasta 25:1. La alta compresión se traduce directamente en mejor eficiencia del ciclo. Esto quiere decir que la eficiencia de un ciclo diésel es mayor a la eficiencia de un ciclo Otto. Problema de aplicación. Vamos a demostrar que la eficiencia térmica de un ciclo diésel está dada por la ecuación eta igual a 1 menos 1 sobre gamma multiplicado por la relación de compresión a la gamma menos 1 dividido entre la relación máxima a la gamma menos 1 multiplicado por la relación de compresión menos 1. Por otra parte, se va a determinar la variación de entropía en cada proceso. Y finalmente vamos a determinar la variación de entropía en todo el ciclo diésel. Demostración. Inicialmente determinamos de forma gráfica el ciclo diésel, que está compuesto por 2 procesos adiabáticos, un proceso isobárico y un proceso isocórico.
En cada proceso determinamos el calor identificando claramente su signo. Finalmente, aplicamos la definición de entropía en cada proceso y determinamos la variación de entropía en todo el ciclo termodinámico. En la figura se muestra un ciclo diésel. Un ciclo diésel está compuesto por 4 procesos. El proceso AB es un proceso adiabático, el proceso BC es un proceso isobárico, el proceso CD es un proceso adiabático y finalmente el proceso DA es un proceso isocórico. Consecuentemente, el volumen en A es igual al volumen en D y la presión en B es igual a la presión en C. En un ciclo diésel existen 2 relaciones de compresión. La relación de compresión R sub C es el cociente del volumen en C sobre el volumen en B. Y la relación de compresión máxima R minúscula es el volumen en A sobre el volumen en B. Vamos a determinar la eficiencia térmica de un ciclo diésel. Un método que se ha expuesto en anteriores videos es el determinar el calor y su signo correspondiente en cada proceso. Ahora vamos a volver a aplicar nuevamente ese método. Empezamos con el primer proceso. El primer proceso es el proceso AB. El proceso AB es un proceso adiabático. En un proceso adiabático no existe transferencia de calor. Consecuentemente, el calor AB es igual a 0. El siguiente proceso es el proceso BC. Pero el proceso BC se lleva a cabo a presión constante. El calor en un proceso isobárico es número de moles Cp delta T. Esto es igual a NCP. Delta T es temperatura final, en este caso temperatura en C, menos temperatura inicial, es decir, temperatura en B. Calor BC va a ser igual a NCP. De la ecuación de estado, la temperatura en C es presión en C, volumen en C sobre NR. De forma similar, de la ecuación de estado, la temperatura en B es presión en C, volumen en C sobre NR. N se simplifica. En el denominador se puede factorizar L por una parte. No olvidemos que aquí tenemos la temperatura en B. Entonces esto en realidad es presión en B, volumen en B. Como el proceso BC se lleva a cabo a presión constante, este término, presión en C, es el mismo que este otro, presión en B, que también se puede factorizar. En definitiva, ¿cómo queda el calor BC? Queda como Cp multiplicado por presión en B y dividido entre la constante universal de los gases. ¿Qué nos queda en el paréntesis? Volumen en C menos volumen en B. Si nosotros observamos el diagrama presión versus volumen, podemos apreciar fácilmente que el volumen en C es mayor que el volumen en B. El volumen en C es mayor que el volumen en B. Consecuentemente, el signo del calor BC es positivo. A continuación, vamos con el siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso CD. El proceso CD también es un proceso adiabático.
en un proceso adiabático no existe transferencia de calor. El calor CD directamente es igual a 0. El siguiente proceso es el proceso DA. El proceso DA es un proceso que se lleva a cabo a volumen constante. El calor en un proceso que se lleva a cabo a volumen constante es número de moles CB por delta T. Esto es igual a NCB, temperatura final, temperatura en A, menos temperatura inicial, en este caso temperatura en D. El calor de A va a ser igual NCB. Nuevamente, estas temperaturas las expresamos en función de presiones y volúmenes utilizando la ecuación de estado. La temperatura en A es presión en A, volumen en A, sobre número de moles, constante universal, menos temperatura en D, presión en D, volumen en D, sobre número de moles, constante universal. Se simplifica en los denominadores se puede factorizar R. Y como el proceso de A se lleva a cabo a volumen constante, este término, volumen en A, se puede factorizar con este otro, volumen en D, porque son iguales. Realicemos esa operación entonces. En el numerador vamos a obtener CB, volumen en A. Y en el denominador podemos factorizar la constante universal. ¿Qué nos queda en el paréntesis? Nos queda presión en A menos presión en D. Nuevamente nos apoyamos en el diagrama presión versus volumen del ciclo diésel. Este diagrama nos muestra claramente que la presión en A es menor que la presión en D. Fíjense, la presión en A, esta cantidad, la presión en A es menor que la presión en D. Eso implica que este calor tiene signo negativo. El ciclo diésel está compuesto por 4 procesos. Hemos determinado los calores y los signos correspondientes a estos calores en cada proceso. Ahora recurrimos a la definición de eficiencia térmica. La eficiencia térmica se representa por la letra griega eta y es igual a 1 menos valor absoluto del calor de salida sobre el valor absoluto del calor de entrada. Esto es igual a 1 menos, en forma general, en el numerador se deben escribir todos los calores negativos y en el denominador se deben escribir todos los calores positivos. En este caso solo hay 2 calores. El calor de salida corresponde a este calor negativo. Como esto es negativo, factorizamos un signo menos. Aquí vamos a obtener menos CB, volumen en A, sobre R, multiplicado por presión en D, menos presión en A. Esta cantidad, al haber factorizado el signo negativo, ya es positiva. Dividido entre el valor absoluto, ¿qué calores positivos existen? El único es este. Como esto es positivo, no hace falta factorizar nada, simplemente escribimos CP, presión en B, sobre R, multiplicado por el volumen en C, menos el volumen en B. La eficiencia térmica de un ciclo diésel había sido igual a 1 menos, fíjense que R se simplifica. Valor absoluto de menos 1 es 1 positivo. Desapareció este signo negativo.
y nos queda CB dividido entre CP multiplicado por el volumen en A, presión en D, menos presión en A. Desaparece el valor absoluto porque esta cantidad ya es positiva. Como esta cantidad es positiva, el valor absoluto también está por demás y simplemente debemos escribir presión en B, paréntesis, volumen en C, menos volumen en B. Recordemos que gamma es la relación de calores específicos. Gamma es la relación de calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Fíjense que aquí tenemos el inverso de esta relación. Esta fracción simplemente es 1 sobre gamma. Aquí obtenemos entonces 1 menos, esta fracción es 1 sobre gamma. Multiplicado, ahora tenemos que operar adecuadamente. Podríamos hacer lo siguiente. Quizás conviene distribuir esta cantidad entre este binomio y de forma similar esta cantidad, esta presión, dividirla entre este binomio. ¿Qué vamos a obtener? Presión en D menos presión en A dividido entre la presión en B. Todo dividido entre el volumen en C menos el volumen en B dividido entre el volumen en A. Veamos si no se ha afectado nada. Este binomio está en el numerador, este otro binomio está en el denominador, este volumen en A tiene que estar en el numerador, está ahí, este término, esta presión tiene que estar en el denominador, no se ha afectado nada. ¿Qué obtenemos? Eficiencia térmica igual a 1 menos 1 sobre gamma. No olvidemos que la presión en B es la presión en C. Esto es la presión en C, por una parte. El volumen en A, este término, es el volumen en D. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener, en realidad tenemos dos pares de paréntesis. Aquí tenemos presión en D sobre presión en C menos presión en A sobre presión en C, en el numerador. En el denominador, distribuyendo el denominador de forma similar, tenemos el volumen en C sobre el volumen en D menos volumen en B sobre volumen en D. Una vez que tengamos la pizarra en blanco, continuamos, por favor. En la pizarra se tiene la última expresión y podemos apreciar que es conveniente realizar las siguientes operaciones. Esto es igual a 1 menos 1 sobre gamma, volumen en A, del denominador de la derecha. De este denominador vamos a factorizar el volumen en B. Enseguida se va a ver por qué conviene realizar esa operación. Si factorizamos el volumen en C, en el paréntesis del denominador nos queda el volumen en C sobre el volumen en B menos 1. Y habíamos distribuido este término entre este numerador. O sea, aquí obtenemos, en definitiva, presión en D sobre presión en B menos presión en A sobre presión en B. Esto es igual a 1 menos
1 sobre gamma, se ha factorizado volumen en B del denominador por la siguiente razón. La relación de compresión es volumen en C sobre volumen en B. La relación de compresión máxima es volumen en A sobre volumen en B. Fíjense que este cociente está apareciendo acá. Entonces, esto simplemente es R. Este primer par de paréntesis simplemente es R. Vamos a copiar el par de paréntesis en el numerador. Presión en D sobre presión en B menos presión en A sobre presión en B. En el denominador, fíjense que ha aparecido esta fracción. Volumen en C sobre volumen en B. Volumen en C sobre volumen en B. Esa es la relación de compresión, R sub C. Esto es R sub C menos 1. En un ciclo diésel generalmente se conocen tres datos. La relación de calores específicos gamma, la relación de compresión máxima R y la relación de compresión. Todas estas cantidades ya se conocerían. Lo único que falta operar es el numerador. Falta hallar estos dos cocientes de presiones. Presión en D sobre presión en B. Para eso, podemos relacionar. En el primer proceso adiabático podemos escribir de la ley de Poisson, presión en A, volumen en A la gamma es igual a presión en B, volumen en B a la gamma. Por una parte. Por otra parte, en el segundo proceso adiabático, presión en C, volumen en C a la gamma es igual a presión en D, volumen en D a la gamma. De aquí podemos hallar el siguiente cociente. Presión en D sobre presión en C. Pero no olvidemos que la presión en C en el ciclo diésel es simplemente la presión en B. ¿Y a qué es igual este cociente? Presión en D sobre presión en C es volumen en C sobre volumen en D a la gamma. Pero a su vez, el volumen en D, no olvidemos que en el ciclo diésel simplemente es el volumen en A. Listo, ya tendríamos esta fracción. De forma similar, de la primera ecuación, buscamos el cociente presión en A sobre presión en B. En este caso es más sencillo. La presión en A sobre la presión en B simplemente es el volumen en B sobre el volumen en A elevado a la gamma. Ya casi terminando esta primera parte, podemos decir que la eficiencia térmica de un ciclo diésel había sido igual a 1 menos 1 sobre gamma multiplicado por R, paréntesis, presión en D sobre presión en B, esta fracción está aquí, es volumen en C sobre volumen en A la gamma, menos este cociente de presiones, presión en A sobre presión en B, está aquí, es volumen en B sobre volumen en A
a la gamma. Cerramos el par de corchetes. Todo está dividido entre la relación de compresión menos 1. Esto es igual a 1 menos 1 sobre gamma por R. Volumen en C sobre volumen en A. Volumen en C sobre volumen en A. Esa cantidad. Fíjense que está aquí. Es la relación de compresión. Aquí colocamos un par de corchetes. Y el volumen en B sobre el volumen en A es el inverso. Este segundo término es el inverso de la relación de compresión máxima. Esto es 1 sobre R, pero elevado a la gamma. Tenemos que identificar en esta fracción estas dos relaciones de compresión. Así como está volumen en C sobre volumen en A, fíjense que no se repite. Entonces, en este primer par de paréntesis es conveniente realizar el siguiente artificio. Aquí vamos a colocar volumen en C, que es este numerador, y nos vamos a inventar un volumen en B. Como nos estamos inventando esta cantidad en el denominador, para no afectar en nada, lo escribimos en el numerador, volumen en B, dividido entre el volumen en A. Todo elevado a la gamma. Volumen en B sobre volumen en A es el inverso de la relación de compresión máxima. Esto está bien, 1 sobre R a la gamma. Cerramos el par de corchetes dividido entre la relación de compresión menos 1. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. N es igual a 1 menos 1 sobre gamma por R aquí. Esta primera fracción, volumen en C sobre volumen en B, volumen en C sobre volumen en B, es R sub C, pero elevado a la gamma. Entonces aquí habremos un par de corchetes y tenemos relación de compresión a la gamma. Esta fracción. Y aquí tenemos volumen en B sobre volumen en A. Es el inverso de esta cantidad. Esta fracción en realidad es 1 sobre R a la gamma menos 1 sobre R a la gamma dividido entre la relación de compresión menos 1. Esto es igual a 1 menos R. Fíjense que se puede factorizar R a la gamma en el denominador. Aquí tenemos R a la gamma. En el numerador tenemos la relación de compresión a la gamma menos 1 y en el denominador tenemos la relación de compresión menos 1. Finalmente, decíamos que un ciclo diésel generalmente conoce 3 datos. La relación de calores específicos, este gamma. La relación de calores específicos. La relación de compresión, volumen en C sobre volumen en B. Y la relación de compresión máxima, R minúscula, volumen en A sobre volumen en B. De aquí, la eficiencia térmica de un ciclo diésel queda justamente en función de esos 3 valores. 1 menos, aquí tenemos la relación de compresión a la gamma, menos 1 dividido, fíjense que nos ha quedado gamma en el denominador. Aquí tenemos la relación de compresión máxima
elevado a la gamma menos 1 y todo multiplicado por la relación de compresión menos 1. Si ustedes se toman la molestia y en cualquier texto de termodinámica buscan la eficiencia de un ciclo diésel, con toda seguridad van a encontrar esta expresión, que es justamente lo que queríamos demostrar. Enseguida continuamos con este mismo problema referido a la variación de entropía en cada proceso. Ahora vamos a determinar la variación de entropía en un ciclo diésel. En los procesos adiabáticos, llamados también procesos isoentrópicos, la variación de entropía es cero. El proceso BC se realiza a presión constante y el proceso DA se lleva a cabo a volumen constante. La variación de entropía total obviamente es la suma de estas 4 variaciones de entropía. De aquí copiamos este primer término. Y recordamos que Cp menos Cv es R. De ahí despejamos Cp. Cp va a ser igual a Cv más R. Entonces, ¿qué forma va a tomar el miembro de la derecha? Fíjense que N Cp es Cv más R. Cv más R. Multiplicado por el neperiano, temperatura en C sobre temperatura en B. Más NCB neperiano, temperatura en A sobre temperatura en D. Esta N lo vamos a pasar a dividir. Delta S total sobre N va a ser igual. Dejamos esta L pendiente. L veces neperiano, temperatura en C sobre temperatura en B. Factorizamos Cb y tenemos suma de logaritmos. Eso es logaritmo del producto de argumentos. En este caso, temperatura en C, temperatura en A sobre temperatura en B por temperatura en D. De la ley de Poisson en el primer proceso adiabático, presión en A, volumen en A la gamma es igual a presión en B, volumen en B a la gamma. De la ecuación de estado, la presión es número de moles constante, temperatura sobre volumen. De forma similar, la presión en B es NR, temperatura en B, sobre volumen en B, por volumen en B a la gamma. De aquí tenemos temperatura en A, volumen en A la gamma menos 1, igual a temperatura en B, volumen en B a la gamma menos 1. Aplicamos esta ecuación para el otro proceso adiabático. Temperatura en C, volumen en C, a la gamma menos 1, igual a temperatura en D, volumen en D, a la gamma menos 1. Multiplicamos estas dos ecuaciones. Temperatura en A, temperatura en C, volumen en A la gamma menos 1, volumen en C, a la gamma menos 1, es igual a temperatura en B, temperatura en D, volumen en B, a la gamma menos 1, volumen en D, a la gamma menos 1. Pero el volumen en A es igual al volumen en D. Este término se va con este otro. En definitiva, la variación de entropía total sobre el número de moles es igual a R veces
este cociente de temperaturas en el proceso isobárico, podemos aplicar la ley de Charles. La presión en C es a la temperatura en C, como la presión en B es a la temperatura en B. De la ley de Charles despejamos este cociente de temperaturas. ¿Qué vamos a tener? R veces neperiano, temperatura en C sobre temperatura en B, presión en C sobre presión en B, más CB neperiano. Estas cuatro temperaturas, fíjense, esta temperatura en A por temperatura en C sobre este producto de temperaturas simplemente es volumen en B sobre volumen en C, pero elevado a la gamma menos 1. Delta S total sobre el número de moles es igual a R por neperiano, presión en C sobre presión en B, más CB, gamma menos 1 baja, pero no olvidemos que gamma es CP sobre CB menos 1, multiplicado por el neperiano del volumen en B sobre el volumen en C. Fíjense que aquí se va a simplificar CB, pero aquí queda un CB. Delta S total sobre el número de moles había sido igual a R veces neperiano, presión en C sobre presión en B, menos, fíjense, CP menos CB, eso es R veces neperiano del volumen en B sobre el volumen en C. Se pueden demostrar que estas cantidades son iguales. De aquí demostramos que la variación de entropía en un ciclo diésel es igual a 0, que era justamente lo que queríamos demostrar. De esta forma hemos concluido nuestro ejercicio. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias por su atención.